Miércoles 8 de febrero del 2017, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy estaba previsto que concluya la segunda ronda de entrevistas a los candidatos presidenciales con Lenín Moreno de Alianza País. Ayer en la mañana se excusó por complicaciones logísticas de la campaña y acordamos que el viernes será esta presentación, ya que hasta esta semana presentamos candidatos. Hoy son nuestros invitados Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil. La carta pastoral de los obispos del Ecuador a la ciudadanía con orientaciones relativas a la doctrina social de la Iglesia Católica, sobre el diálogo, el papel de la sociedad civil, ética, libertades y corrupción. También nos acompañará Rudy Hidalgo, la directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, con el monitoreo de la publicidad electoral, el cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales. Y además, Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos, consultor económico. La carga tributaria en el Ecuador, ¿cómo incide en el comportamiento de la economía y de la recaudación de impuestos? Lo vamos a revisar. Bueno, y hoy recordamos cómo hace 10 años el candidato presidencial en ese entonces, Rafael Correa, recomendaba a la ciudadanía lo siguiente. Hay que cuidar los votos. Todos los ecuatorianos deben cuidar el voto. Cuidado que hay presunciones de graves irregularidades. Lleven su propio esfero, lleven su propia pluma para votar, porque pueden darles plumas que se borran en 20 minutos. Cuiden de que las urnas estén vacías, sobre todo los delegados de mesa, que no haya reemplazo de votos, que no hayan votos premarcados, que las actas no se cambien. E incluso cuando cojan las urnas, los camiones militares sigan al camión militar, porque si salió el camión XXX, ese es el camión que va a llegar al Tribunal Electoral. En el camino se puede reemplazar por otro camión y de esta forma reemplazar las urnas. A los delegados de mesa, que todos se queden con una copia del acta, que es la única forma de verificar en caso de que en el centro de cómputo nos alteren los resultados. En todo caso, previo al levantamiento del acta se puede hacer muchas irregularidades. Muy atentos. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Estefi. Buenos días a todos. En el contexto actual, al menos 4 interpretaciones pueden tener estas recomendaciones. La primera, que es esta una verdad rotunda y que continúa siendo una advertencia oportuna. La segunda, que siempre dicen lo mismo todos los candidatos que carecen de presencia en la función electoral. La tercera, que no es imposible ganar al oficialismo. Y la cuarta, que es diferente luchar contra el oficialismo que contra el Estado candidato. En consecuencia, lo que se palpa y verifica es que nos encontraríamos ante una década perdida en cuanto a organización de elecciones. Pues aunque se cambió el sistema, porque se dejó insubsistente la representación en el organismo electoral de los partidos más votados, según había decidido en mayo 25 de 1997 el mandato soberano en consulta popular. El remedio resultó peor que la enfermedad, porque ahora solo hay una agrupación política que tiene representación en el organismo electoral. Adicionalmente, se mantuvieron intocados los vicios del sistema anterior: el voto en plancha, el método de Hunt y una sola vuelta para asambleístas. Pero lo más preocupante radica en el valor agregado para los candidatos oficialistas, cuando la prohibición de promoción electoral en la publicidad de todos los niveles de gobierno que ordena la Constitución se ha convertido en un grafito, en una leyenda escrita en la pared. Y eso es lo que perfila y conforma la presencia de un Estado candidato. Puesto que está prohibida la publicidad electoral que no sea pagada por el Estado, mientras al mismo tiempo se reduce a 45 días el periodo de campaña electoral. Adicionalmente, el nuevo sistema le otorga a la función electoral la potestad de legislar por reglamentos, así como el poder discrecional de elegir a los miembros de las mesas electorales. En síntesis, quienes reciben los votos, quienes después los cuentan y quienes luego los escrutan, resultarían designados al libre arbitrio del Estado candidato. Por consiguiente, es oportuno seguir las recomendaciones que Rafael Correa formuló hace 10 años. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo.
La Conferencia Episcopal emitió el 12 de enero una carta pastoral de los obispos ante las próximas elecciones. Está con nosotros Monseñor Luis Gerardo Cabrera, arzobispo de Guayaquil. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo y mi sentido pésame por el fallecimiento del arzobispo emérito de Cuenca, Monseñor Luna Tobar. Un alma grande. Muchísimas gracias por esta cordial invitación, doctor Pinargote. Estoy aquí justamente para comentar algunos de los puntos que la carta pastoral a propósito de este momento tan importante como es el de elegir a nuestro presidente y a los miembros de la Asamblea, pues lo ha puesto a disposición de todas las personas para que tengan en cuenta el momento de elegir al que mejor lo vean en su conciencia. En efecto, esta carta pastoral contiene varias orientaciones, algunas de las cuales vamos a conversar con usted. La participación y la corresponsabilidad es uno de los puntos. La conferencia dice, la sociedad no es uniforme, tiene múltiples expresiones y sensibilidades. El estatismo, el centralismo y el discurso único, enmarcados en la propaganda del Estado, son siempre una gran tentación de poder y control. Al respecto, ¿cuál es el mensaje en estas elecciones para elegir a los principales dignatarios del Estado? Bueno, de hecho, el objetivo principal de esta carta es ayudar a que las personas puedan discernir y a la vez elegir. Discernir entre todas las propuestas, los proyectos, programas que hay, sabiendo que justamente partimos de esa gran diversidad de posibilidades. Por eso que no contamos, no es un Estado uniforme. Y luego que las personas puedan decidir de una manera libre de presiones psicológicas, sociales, políticas, y a la vez conscientes, es decir, con conocimiento de causa. De esta manera habrá una participación activa, directa, que evitará justamente pues, aquellas grandes tentaciones como el populismo, que entrega todo el poder a un grupo de personas, o el estatismo, que quiere controlar a todo, y también otro tipo de grandes tentaciones que están presentes en todos los candidatos, en todos los niveles, no solamente en el campo político, también en el campo religioso, en el campo económico, cultural. De tal manera que invitar a la participación, a ser corresponsable en este momento, yo creo que es algo fundamental para todos los ecuatorianos. No podemos lavarnos las manos como Poncio Pilatos, sino asumir nuestra responsabilidad. Bueno, si nos equivocamos, pues tendremos la valentía suficiente para reconocer y rectificar. Pues ahí vamos entre luces y sombras. Así es que es el primer punto que la Conferencia Episcopal invita a todos los ciudadanos a que participemos de una manera libre, consciente y que nos sintamos realmente corresponsables de todo lo que está pasando en nuestro país. Valor fundamental de la doctrina de la Iglesia es el principio de que el Estado tiene un valor subsidiario y debe garantizar una sociedad bien integrada, pero no puede ni debe sustituir la iniciativa privada, dicen los obispos. ¿A quiénes va dirigido este pensamiento? Bueno, yo creo que es un principio fundamental donde los estados en general están llamados a reconocer, a valorar las organizaciones intermedias, de tal manera que no pueden eliminar ni sustituir esta gran riqueza. La iniciativa personal, la iniciativa de los movimientos, de los grupos, es fundamental, yo diría, es imprescindible para que el Estado pueda crecer. El Estado tiene sus límites también. Si quiere asumir toda la responsabilidad, va a ser muy difícil. Y de ahí yo creo que la sabiduría, el sentido común, invita justamente a que las instituciones mayores respeten a las instituciones menores y que el Estado no puede reemplazar, sustituir de ninguna manera a las personas y a los grupos que ventajosamente en nuestra sociedad son muchísimos y eso hay que valorarlos. Entonces el principio de subsidiariedad justamente está orientado sobre todo para que el Estado sí tenga la capacidad para regular esa justa distribución de la riqueza, pero que no intente, digamos, pues reemplazar las iniciativas de las personas y también de las otras agrupaciones que son de vital importancia para un Estado. El diálogo en los diversos ámbitos de la vida. La Conferencia Episcopal recuerda, los ecuatorianos compartimos una misma historia y juntos tenemos que seguir construyendo. Esto solo es posible desde una clara libertad de opinión y de expresión. Esta convergencia y unión, ¿es factible?
Yo creo que el diálogo tiene como bases fundamentales la libertad, la verdad y la justicia. Yo creo que es posible y tenemos que poner todos los medios necesarios para que el diálogo sea una realidad entre nosotros. Lógicamente eso nos lleva también a desarrollar sobre todo la actitud que yo llamo de la escucha. Dejar que el otro hable, que exprese su pensamiento, que quizás disienta con nosotros, es parte del diálogo. Y luego el diálogo, también comenzar a verlo como un medio más oportuno, más adecuado para resolver las tensiones y los conflictos, de manera que no recurramos a la violencia, sea verbal, física o militar. El diálogo de esa manera se convierte pues como en el escenario donde las personas podamos hablar con toda libertad, basado pues, lógicamente en la verdad también y teniendo en cuenta la justicia para no herir derechos fundamentales de otras personas. Los obispos invocan un ejercicio honesto del poder, escandalizados y dolidos ante los últimos episodios de corrupción. A la decepción de haber sido robados, se añade el hecho de que a pesar de las condenas judiciales, el dinero no siempre se devuelve, afirman. La corrupción deja en evidencia la falta de control y de fiscalización que el gobierno y las demás instituciones del Estado deben ejercer sobre todos, pero muy especialmente sobre los funcionarios públicos. Recuerden al Papa Francisco que afirma que la corrupción es un fraude a la democracia. De este escándalo de la corrupción derivan muchos males sociales. Y por supuesto, yo creo que la administración de los bienes públicos es lo más delicado que existe. De hecho, la palabra administradores no son dueños, no son propietarios, no es patrimonio de una persona, de un grupo, son bienes de todos. Y de ahí entonces que la administración tiene que ser hecha con sus grandes valores éticos, la honestidad, la transparencia, dejando abierta siempre la posibilidad de que haya un control, una fiscalización permanente. Es así como se garantiza que esos bienes que han sido fruto del esfuerzo de tantas personas, lógicamente estén también al servicio de las mayorías. Yo creo que es el concepto fundamental de que la administración de los bienes públicos tienen que ser realizados de la manera más transparente, más honesta, con los controles y la fiscalización necesarias. Acerca de la solidaridad, a los obispos preocupan especialmente los jóvenes, aquellos que no teniendo acceso al estudio tampoco desempeñan ningún oficio o trabajo. Para muchos de ellos la delincuencia, el alcohol, la droga y la misma tecnología se convierten en un refugio que no consiente su integración social. Las autoridades tienen en esto un enorme desafío, invocan. El hecho es que los jóvenes votan y deciden. ¿Qué persigue este mensaje? Bueno, yo creo que para todos es una preocupación muy grande los jóvenes, que tienen unas capacidades extraordinarias, pero a la vez que están marginados del trabajo, del estudio, de esos espacios necesarios donde ellos pueden desarrollar todas sus iniciativas. De tal manera que las políticas públicas y también desde la parte eclesial hay un interés muy grande y debería redoblarse este trabajo en favor de los jóvenes. Que los jóvenes también tengan su palabra. Lógicamente ahora pues es el voto opcional. Que también los jóvenes piensen, reflexionen y elijan pues a los que mejor propuestas, a las mejores respuestas que frente a las necesidades reales. Pero los jóvenes siguen siendo para nosotros también una de las grandes opciones dentro de nuestra actividad pastoral social. Bueno, la carta pastoral tiene muchos pensamientos luminosos que tenemos espacio para analizarlos y conversar. En todo caso, está a disposición de la ciudadanía, tengo entendido que a través de la página web de la Conferencia Episcopal, y también se está repartiendo pues a través de las iglesias. Bueno, señor Cabrera, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchísimas gracias y que ejerzamos nuestro derecho al voto de una manera libre y consciente. Son las 7 de la mañana con 15 minutos, es tiempo de irnos a una pausa. Cuando regresemos vamos a conversar con Ruth Hidalgo, la directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, sobre el monitoreo a la publicidad electoral y el cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales. Quédese usted en nuestra sintonía. El pueblo que valora sus privilegios por encima de sus principios pronto pierde ambos.
Lo dijo White, el 34º presidente de Estados Unidos. Gracias. Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Steffi. Buenos días. Por 10 años han hecho ustedes desde el Centro de Monitoreo de Medios de Participación Ciudadana estos informes que examinan lo que pasa con la publicidad electoral, con la publicidad oficial, también durante la campaña electoral. De lo que han podido monitorear en lo que va de esta campaña, ¿qué han identificado? Bueno, algunas cosas, Steffi. Primero decir que el Centro de Monitoreo persigue el objetivo de transparentar qué es lo que pasa con el fondo electoral, cómo es utilizado, pero además qué es lo que pasa con la publicidad oficial en tiempo electoral, porque hay que recordar que según la ley, la norma general debería ser que no debería haber publicidad oficial en este tiempo electoral. Por lo tanto, en estas semanas lo que hemos estado en la capacidad de hacer es emitir boletines semanales comentando y dando a la ciudadanía a conocer qué es lo que ha pasado. La última semana, por ejemplo, tenemos algunas novedades. De esas novedades, por ejemplo, el tema de utilización de niños o algunos otros que habían resaltado durante publicidad oficial, o más bien durante este periodo de campaña con los candidatos que han identificado. En los 3 boletines que nosotros emitimos, identificamos justamente lo que usted menciona, es decir, presencia de niños en los spots publicitarios. Sin embargo, sí quiero comentarle que la última semana hemos verificado que estos spots con presencia de niños han sido retirados. Asumimos que es en base a la presión que Participación Ciudadana ha ejercido públicamente, pero además también a las autoridades electorales para que sean retirados. Ustedes denunciaron eso específicamente en el caso del candidato Lenín Moreno. ¿Algún otro que haya hecho utilización de niños? No, de los canales que nosotros monitoreamos, únicamente el candidato Lenín Moreno tenía presencia de niños, pero en esta última semana y este último reporte ya no consta así. Ahora, ustedes tienen un informe, el boletín del 18 al 24 de enero, así lo hacen por semana, sobre el control de la publicidad oficial. De lo que pudieron evidenciar allí, por ejemplo, por citar solamente un ejemplo, ¿cuántos spots pudieron identificar de instituciones públicas que siguen pautando, que siguen sacando publicidad? Correcto. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que en total del número de spots que ya sea entre los spots del gobierno central a gobiernos locales, inclusive spots sin autoría que obviamente provienen del Estado, tenemos un total de 651 spots, Stephanie, versus 28 versus 69 spots que están utilizando y han pautado los candidatos en utilización del fondo partidario. Por lo tanto, yo creo que la lectura aquí es simple y fácil de colegir, es decir, usted tiene una presencia publicitaria en el Estado bastante importante, quizá hasta 6, 7 veces mayor que el número de spots y la presencia que los candidatos por ley deben tener en tiempo electoral, lo cual llama la atención porque significa que esta famosa veda electoral no funciona. Es decir, el Estado sigue siendo el gran pautador de publicidad oficial en este tiempo, cuando lo que debería pasar y suceder es que más bien los candidatos deberían tener este tiempo privilegiado para que ellos puedan sacar adelante y además puedan transmitir sus argumentos, sus propuestas políticas, porque obviamente están en proceso electoral. Para eso está la ley, no es una recomendación, es la ley, es lo que dice el Código de la Democracia para impedir que el Estado candidato utilice todo su aparataje con su publicidad oficial que pueda derivar en lo que mañana es promoción o propaganda electoral. Por eso el artículo 203, que está vigente, dice claramente que durante el periodo de campaña electoral, conforme la norma constitucional y legal, está prohibido que las instituciones del Estado en todos los niveles de gobierno realicen propaganda, publicidad y utilicen sus bienes y recursos para estos fines. Esto era lo que estaba fijado, era una prohibición directa, pero cuando se hicieron algunos cambios, y en su momento, por cierto, salieron las críticas en relación a esto, o que podía ser mal utilizado, en el artículo 207 se incluyó que durante el periodo de campaña electoral, sí, todas las instituciones están prohibidas de difundir publicidad a través de prensa escrita, radio, televisión, vallas, pero ponen lo siguiente:
pusieron que únicamente podrán informar a través de estos medios sobre asuntos cuya difusión sea necesaria para la ejecución de planes y programas específicos y que se encuentran en ejecución durante este periodo. Y entonces, esta resultó ser la trampa, es decir, valiéndose de esa excepción, es que se sigue pautando y haciendo publicidad de instituciones públicas durante la campaña electoral. Justamente como usted menciona en la lectura del artículo 207, cuando ese artículo fue generado y fue creado, Participación Ciudadana justamente hizo esa crítica. Es decir, el momento que usted pone ciertas excepciones o abre el abanico de una manera muy ambigua, usted termina abriendo la posibilidad a que el Estado siga siendo el pautante. Usted mencionó algo en lo cual está correcto también, cuando usted habla acerca del Estado candidato. Esa ha sido una de las observaciones que desde Participación Ciudadana siempre la hemos hecho, un poco en aras de llamar a la colaboración en este periodo electoral para que los organismos del Estado no pauten y permitan a los candidatos y a los actores políticos ejercer su derecho de participación política realmente de una manera amplia. Ahora, digamos que el fin era crear una excepción porque si había algo emergente que era necesario informarle a la ciudadanía. De todas maneras, el artículo lo que dice es que únicamente se podrá informar sobre asuntos cuya difusión sea necesaria para la ejecución de planes y programas específicos que se encuentran en ejecución. Es decir, entendiendo esto, ¿para qué casos debería ser que aplica la excepción de seguir publicitando o haciendo publicidad las instituciones públicas? En su momento nosotros presentamos una opción y nosotros nos parecía que una forma de tener una excepción era, por ejemplo, en los casos de grave conmoción nacional, en los casos donde había desastres naturales, en donde se requiere, por ejemplo, dar información permanente acerca de vías de evacuación, acerca del estado de las carreteras, acerca del estado de las vías de auxilio, por ejemplo, y cosas por el estilo. Todo aquello que no entre dentro de situaciones de emergencia, nosotros considerábamos que dentro de los 45 días de campaña no se iba a caer el mundo si es que los organismos estatales dejaban de pautar, sobre todo acerca de sus actividades. Y del monitoreo, es decir, usted está citando ejemplos como por ejemplo un terremoto o la erupción de un volcán, es decir, algo que sea realmente necesario para que el Estado a través de sus instituciones tenga la necesidad de informar durante una campaña. Pero en la práctica, con la excepción que crearon hoy finalmente del monitoreo que ustedes están haciendo, ¿qué tipo de publicidad es la que está saliendo? Todavía no tenemos el consolidado, sin embargo, déjeme comentarle que nuestra percepción hasta ahora, en base a los boletines que nosotros hemos entregado, es que este famoso silencio electoral no está cumpliendo el espíritu que la ley quería que se cumpla, tal cual como está redactada en los artículos que acabamos de mencionar. Es decir, si usted tiene presencia, como le estoy comentando y le estoy probando con las cifras, si usted tiene presencia casi de 6-1 en relación a la presencia de los candidatos, es obvio que este silencio electoral no está funcionando, es decir, no está dándose la regla de que la publicidad oficial debería ser la excepción. Más bien lo que está pasando es que la publicidad oficial es la regla y no la excepción. Ahí hay otra responsabilidad, Ruth, porque es del Consejo Nacional Electoral quien tiene que calificar y ver si es que en realidad responde a una necesidad para que se pueda informar y autorizar el Consejo Nacional Electoral y sus miembros que esa publicidad salga. Es decir, que la publicidad oficial que está saliendo tiene la venia del Consejo Nacional Electoral, o hay publicidad que no tiene autorización. Alguna publicidad no tiene autorización, pero muy poca. Nosotros pero eso está en contra de la ley, digamos, todo lo que sale tiene que salir con autorización. Todo lo que sale tiene que salir. Ahora, respecto a lo que usted acaba de mencionar, el problema aquí es cómo la ley está estructurada y cómo está redactada, porque finalmente el Consejo Nacional Electoral, si tiene una norma tan ambigua en donde simplemente le dice que una de las excepciones es el comunicar a la ciudadanía las obras que están en ejecución, que son obras que están en ejecución, absolutamente todas y cualquiera. Por lo tanto, es importante la reforma del Código de la Democracia en este tema, porque el sistema electoral no tiende a ser equitativo si seguimos
manteniendo este tipo de normas, Steffi. Cierro brevemente con esto. Ustedes estos boletines de información le pasan al Tribunal Supremo Electoral, pero el tribunal, bueno, dice que mientras no reciban unas denuncias, ellos no actúan de oficio. Y lo que tenemos es que también muchas organizaciones políticas se quejan de abusos durante la campaña, pero no presentan bien fundamentadas las denuncias ante CNE o TSE. ¿Qué cabe en esos casos? Bueno, nosotros presentamos permanentemente el informe y adicionalmente cuando detectamos ciertos temas, como por ejemplo el hecho de que organismos no tengan la autorización que es obligación tener para pautar en televisión, enviamos adicionalmente el CD en donde le adjuntamos la prueba del spot en donde nosotros estamos identificando que no tienen la autoría. Ahora, con respecto a los otros grupos sociales o inclusive partidos políticos, yo creo que en este sentido es importante seguir insistiendo desde sociedad civil y desde los espacios que nos tocan el cumplimiento de la ley. Rudy Hidalgo, de la directora ejecutiva de Corporación Participación Ciudadana, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Son las 7 de la mañana con 31 minutos. Con ustedes nos vamos a una pausa y al regresar estará Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos y consultor económico. La carga tributaria en el Ecuador, ¿cómo incide en el comportamiento de la economía y de la recaudación de impuestos? Lo vamos a revisar al volver. ¿Qué dice usted en nuestra sintonía? La carga tributaria en el Ecuador es un tema recurrente que prácticamente se ha viralizado en esta época de contracción económica. Hablar de porcentajes del PIB es relativo a cada país. Más bien el comportamiento de los contribuyentes es un indicador sintomático. Lo analizaremos con Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos, consultor económico. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, ¿cómo está usted? En esta década el comportamiento de la recaudación tributaria ha sido óptimo, pero en el 2016 se contrajo en cerca del 10% con respecto al 2015. ¿Por qué ocurrió esa contracción? Sí, el 10% con respecto al 2015, pero yo diría algo más importante, con el 20% respecto a lo programado a ser recaudado en el 2016. No nos olvidemos pues que para el 2016 hubieron varias inversiones tanto en el sector privado como en el sector público que se preparaban y por eso se presupuestó una recaudación de 15.500 millones de tributos y se recaudaron únicamente 2.300 millones, es decir, hubo una contracción de 3.200 millones que representa, sí, el 10% en relación a lo recaudado en el 2015, pero representa menos del 20% menos que lo programado para ser recaudado en el 2016. Uno tiene que tomar en cuenta, esa es la verdadera contracción de la caja fiscal, de las recaudaciones programadas, un 20%. ¿Por qué sucedió? Por algo que ya se le había dicho al gobierno, ya se le había advertido, incluso desde estos mismos puntos y desde otros medios también de comunicación, que no se puede exagerar el cobro de impuestos, porque estos impuestos en todo el mundo siempre han tenido un límite. Existe un límite, un axioma muy conocido en la economía, que usted no puede ordeñar la vaca porque la vaca en algún momento la vaca tributaria, porque esta vaca en algún momento comienza a secarse, y es eso lo que pasó en el Ecuador. Comenzó a 14 impuestos se encontraban vigentes cuando el gobierno llegó al poder. La cifra de recaudación fue aumentando con la creación de 15 nuevos tributos. Pero el espinazo de la ciudadanía resistió hasta que se impuso las sobretasas arancelarias. Las sobretasas arancelarias fue lo que desquició el sistema de recaudación. Las sobretasas arancelarias fue, digamos, la última, la paja que quebró la espalda del camello, dice algún dicho árabe. Sí, eso fue lo que sobrepasó el límite. Además de eso que fue acompañado con el 2% de incremento en el IVA, que también fue un incremento exagerado. Recordemos que el IVA es del índice de recaudación sobre los ingresos el más alto. Después de eso viene el impuesto a la renta. Así que esas dos cosas, claro, quebraron, y eso nosotros lo advertimos por aquí, pero el gobierno lastimosamente 10 años en el poder y hasta ahora no aprende cómo funciona la economía y tampoco aprende a escuchar aquellas voces independientes que le advierten lo que va a pasar. En efecto, lastimosamente... Ahora, el gobierno la justifica porque evitaron la salida de dólares
y también porque fue una recaudación significativa de 900 millones y la cual tal vez hubiera sido peor la otra recaudación o la otra recaudación se hubiera mantenido estable y no se hubiera visto afectada con las sobretasas. ¿Fue correcto que en un sistema dolarizado que no tiene moneda propia se imponga una sobretasa a la importación? No, yo no estoy de acuerdo con esa cosa de que hubo algún beneficio. No hubo ningún beneficio. Sencillamente lo que sucedió es lo que sucedió, que el dinero comenzó a fugar del país. Además hay otra cosa importante, el dinero recaudado por el gobierno en base a estos artificios, al impuesto a la salida de capitales y a los otros que no hay tiempo para mencionarlo. Lo que sirvió es no para un gasto interno, no para reactivar la economía, sirvió para hacer pagos externos de la deuda básicamente, y también de una serie de contratos o de juicios perdidos del Oxy, tal vez la más famosa, porque sucedió en los primeros meses del año, pues de un $650.000, si mal no recuerdo, 650 millones de dólares. Y para pagar esos quesos, es decir, ese dinero no se quedó en el país. Por eso es lo que se produjo la iliquidez, tanto en depósitos cuanto en préstamos, que hasta ahora no salimos de él, hasta ahora no hemos recuperado la liquidez de los depósitos, la liquidez de los préstamos, sobre todo, que existía el mes de abril de 2015. Hasta el día de hoy existe una situación, que es el modelo económico de prevalencia estatal. Entonces, si el gobierno tiene más recursos, el gobierno inyecta también esos recursos al sector privado. Por ejemplo, con los pagos a contratistas, con los pagos a proveedores, para eso se endeuda. Claro que la deuda da otra vuelta y hay que mandar esa plata afuera para pagar la deuda. Pero la liquidez se ha recuperado de esa manera porque precisamente el gobierno se ha endeudado, lo ha inyectado al sistema. Sin embargo, los bancos ofrecen créditos y no existe de parte del sector productivo la predisposición para endeudarse, para invertir, para producir, precisamente porque el entorno en general es negativo. Pero el asunto es que sigue la misma práctica, el mismo modelo. Incluso últimamente se han creado nuevos impuestos a la plusvalía, a la contribución de mejoras para obras fiscales. Entonces, ¿cuál es el panorama en este sentido que tenemos respecto a la carga tributaria? ¿Qué representa respecto al PIB? Perfecto. Bueno, es el criterio de que el gasto público es lo que dinamiza la economía, que es el criterio del gobierno, es un criterio totalmente equivocado, que ha sido falso en todas las partes del mundo por una razón. El gobierno no genera un solo alfiler de producción. El gobierno lo que hace es recaudar dinero producido en la sociedad civil. Recauda esto mediante impuestos y es ese dinero o mediante empréstitos que la sociedad civil es la cual eventualmente lo paga. Es decir, recoge dinero de otras partes, recoge básicamente a presente o a futuro dinero que genera y produce la sociedad civil. Por eso esa ecuación debería cambiarse. ¿Cuánto dinero el gobierno absorbe de la sociedad civil? Y ahí sí todo encaja. Mire, para crear un empleo en la parte formal de la economía... Sobre eso le quería preguntar, ¿qué relación existe entre la pérdida de 3.200 millones en la recaudación de impuestos y la pérdida de 350.000 empleos adecuados? La pérdida de 350.000 empleos, como usted dice, es una estadística del INEG, una estadística oficial, y se refiere al empleo, a la pérdida de empleos en el sector formal. Mire, para crear un empleo en la sociedad formal, digamos en la economía formal, la sociedad tiene que invertir gastar alrededor de $75.000 para producir, para generar un empleo, por un lado. Por otro lado, si la economía civil gasta $75.000, en promedio, entre el 12 y el 13% de ese gasto se convierte en impuestos que van a pagar al Tesoro Nacional, van a parar al Tesoro Nacional. Es decir, alrededor de $9.000 recibe el Tesoro Nacional por la generación de cada empleo formal. Si usted divide los 3.200 millones que se ha reducido la recolección de impuestos en el año para 9.000 por cada empleado, usted tiene una cifra muy parecida, no exacta, pero muy, muy similar a los 350.000, divididos 3.200 millones para 9.000
dólares, tiene una cifra muy parecida a 350.000 empleados. Es decir, que si se reduce la carga tributaria, se pone más dinero en el sector privado y se podría de esa forma estimular la creación de nuevos puestos de trabajo. ¿Es esto correcto o es parte del baratillo de ofertas de la campaña? Eso sería dar la vuelta al actual sistema que nos ha llevado a donde nos ha llevado, a una depresión aparentemente sin salida. Sí tiene salida, haciendo exactamente lo que usted dice y lo que ventajosamente algunos candidatos, especialmente uno de ellos, ya ofrece: reducir la carga impositiva, eliminar los 14, 15, 16 nuevos impuestos que se han creado exclusivamente en beneficio del gasto del gobierno, para lograr que esa carga impositiva vuelva a la sociedad civil y esto genere empleo adecuado. Alfredo Vergara, es básicamente el sistema. Gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias a usted. Concluimos así esta emisión y como siempre lo hacemos agradeciéndoles a ustedes por su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.